Para mí es un placer estar en esta sesión, en esta charla, en este homenaje a Lula, lo que ha significado y también lo que puede significar, también algunas reflexiones sobre sobre los retos que tenemos delante nuestro, que no son los mismos ahora en esta tercera gobernanza, en esta tercera presidencia, que las que tuvo en 2003 en las anteriores, ¿no? De todos modos, creo que es importante que sepamos que antes de ganar las primeras elecciones presidenciales, Lula se presentó en varias ocasiones y sobre todo tuvo toda una trayectoria que para mucha gente que estábamos en España, en la clase obrera, pues era un referente, ¿no? Sindicalista, que luchó, que participó en huelgas generales, en luchas de empresas, se enfrentó con la dictadura militar de Brasil, ayudó a construir la Central Única de Trabajadores, luego el Partido de los Trabajadores, es decir, una persona que no deja de ser pues, un referente para mucha gente de la izquierda que estábamos aquí. Es verdad que posteriormente, en lo que fue la época de gobierno, pues también aparecen pues, ciertas reflexiones sobre si hubo alguna insuficiencia, si las expectativas que se habían creado con el gobierno de Lula se cumplieron en su totalidad, sobre todo si comparamos con procesos de transformación que se habían dado en Latinoamérica, que se dieron en su momento en Cuba, que se dieron en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, creo que sí es importante remarcar, algunas cosas se han dicho por parte, en este caso, de Annalise, de las grandes aportaciones que hizo el gobierno de Lula, sobre todo en el terreno de una redistribución de la riqueza importante en beneficio de las clases populares, de los sectores más pobres, olvidados en Brasil, que significó un descenso de la desigualdad muy importante, de la mortalidad infantil, porque había desnutrición en las clases populares, en la gente pobre. El programa de Hambre Cero, que fue premiado y reconocido por las Naciones Unidas como la acción más importante, más impactante en beneficio de superar la pobreza. La educación hacia las clases populares, se hicieron grandes inversiones. También en el tema ecológico, ¿no? Pues hubo un freno a la desforestación que había en Brasil, que es impulsada por los oligarcas, por los interesados en enriquecerse, poniendo en riesgo también la propia salud del planeta, porque el Amazonas es el gran pulmón, ¿no? del planeta Tierra. También tomando medidas muy importantes en el sentido del reparto de la tierra hacia los trabajadores, los campesinos pobres que estaban en favelas. Es decir, el balance que se puede hacer a nivel social es, digamos, un ejercicio reformista de izquierda, ¿eh? No hubo una transformación revolucionaria que superase el capitalismo, pero nada que ver con otros reformismos que lo que se hicieron fue políticas más en beneficio, en todo caso, de las clases oligárquicas, burguesas, etc. Por lo tanto, hay que reconocer que a este nivel el balance del gobierno de Lula fue un balance muy positivo. Y hay que decir también un elemento que a veces no se ha valorado suficientemente, porque, bueno, es verdad que si uno recuerda las visitas de Felipe González a Brasil, sus abrazos a Lula, etc., pues decía, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero hubo un paso muy importante que dio Lula, que es cuando Brasil se incorpora al BRICS. No es un tema menor. El BRICS es la organización comercial, económica, que favorece que muchos países que se vinculan al BRICS puedan ser independientes o menos dependientes de Estados Unidos, que ayuda a desdolarizar.
y por tanto es un proyecto muy importante para favorecer la liberación de muchos pueblos, por lo menos en el terreno de la construcción económica. Y bueno, Brasil se incorporó a los BRICS en el año 2008 y 2009, y hasta la fecha pues está. Y creo que su papel ha sido importante para atraer otros países. Pero eso marca un antes y después. Es decir, el BRICS no deja de ser una decisión que es profundamente antiimperialista norteamericana. Y creo que hemos de ser conscientes de eso a efectos de ver lo que está pasando hoy en el mundo. No podemos comprender lo que está pasando si no entendemos que efectivamente el declive de Estados Unidos en los últimos tiempos, declive económico, siendo superado en algunos aspectos por China. Aquí hay una paradoja histórica, y es que los que apostaron por el globalismo neoliberal de Estados Unidos, con grandes inversiones y desplazamientos productivos a China, que enriquecieron a las élites, a las oligarquías, a los monopolios en Estados Unidos, pero que tuvieron también un efecto devastador sobre la construcción económica de base en Estados Unidos. Y el gran beneficiario en este sentido pues ha sido China, después la India, y todo eso ha ido marcando un antes y después. Y solo si entendemos todos esos cambios que se están produciendo en el mundo, que se reflejan los que hemos seguido desde la plataforma contra por la paz, contra las guerras, OTAN no, en Cataluña, sobre todo cuando preparamos lo que fue la conferencia, la cumbre alternativa a la cumbre de la OTAN que hubo en Madrid, en junio en Madrid el año pasado. Cuando leemos la documentación, los objetivos que se planteaban, pues aparece blanco sobre negro pues el relanzamiento, ¿no? El intento del imperialismo norteamericano de reactivar la OTAN, que según Macron estaba en muerte cerebral, y poniendo como objetivos fundamentales, uno, China, y luego Rusia. No es entonces el Atlántico Norte, sino que intentan extenderse al resto del mundo. Ya sabéis que en Colombia tienen una relación de asociación, Otra cosa es que con el actual gobierno lo tiene complicado Estados Unidos, pero que tiene ya su patita ahí Estados Unidos, y que de alguna manera creo que la reflexión es conveniente también para el propio Brasil, y es que en esa situación de debilidad creciente del imperio norteamericano, pues ocurre lo que ha pasado en la historia, que cuando los imperios se debilitan, pues se ponen más nerviosos, más histéricos, cuando entonces responden con acciones violentas, intentos desestabilizadores, y eso que han hecho, que han intentado hacerlo hacia China con el conflicto con Taiwán, que lo han hecho en el conflicto entre Ucrania y Rusia. No olvidemos que detrás de ese conflicto está la mano de Estados Unidos y la mano de la OTAN, si no, no entenderíamos nada. Nadie dice, por ejemplo, que cuando hubo el famoso Maidán y los pueblos del Donbass se levantaron con la bandera roja de la hoz y el martillo, defendiendo sus derechos de autogobierno, fueron reprimidos, hubo una hostilidad brutal del ejército ucraniano que llegó a matar 14.000 ciudadanos del Donbass, entre ellos cientos de niños. Esos ahora se borran, y que de alguna manera detrás de esa situación está el conflicto que hoy conocemos. La mano está de Estados Unidos detrás. Como la mano de Estados Unidos está detrás de muchas otras cosas, también en Latinoamérica. Es decir, cuando uno ve perder las batallas a nivel mundial, vuelve la idea famosa del patio trasero, de no perder el patio trasero, de volver a controlar el patio trasero. Y evidentemente ha habido intentos de Estados Unidos, de manera más clara, más socavada, más secreta, pero que las ha habido. El último gravísimo que hemos conocido pues es el derrocamiento del presidente de Perú, Pedro Castillo. Ha habido intentos de manipular y crear una guerra civil en Bolivia, apoyando a los sectores de ultraderecha que están en Santa Cruz, que son sectores terratenientes oligárquicos. En el mismo Brasil hemos de ser conscientes de que hubo un intento serio, muy grave, al poco de entrar a la posesión Lula del famoso asalto, ¿no?, al Congreso, a la presidencia, a varias instituciones de Brasil, de los bolsonaristas, que lo que pretendían es propiciar un golpe del ejército, un golpe de Estado en Brasil. Es decir,
los intentos de Estados Unidos por desestabilizar cualquier país que no controlen está en el orden del día. Por tanto, es también una lección que conviene que saquemos y también planteársela en este caso. Espero que Lula, pues también esa reflexión la tenga encima de la mesa. Lula, como sabéis, por una política de laufar del sistema de Brasil, de los estados poderosos de Brasil, pues se le incriminó de la falsa corrupción, pasó cerca de 4 años preso, para que luego finalmente se tenga que reconocer las instituciones judiciales de Brasil que fue una acción injusta y proclamaron la inocencia de Lula. Por tanto, hemos de ser conscientes, espero que en Brasil se sea consciente, de que por el peso político, geopolítico que tiene Brasil, va a seguir siendo uno de los objetivos de Estados Unidos para desestabilizar Latinoamérica, por supuesto, Brasil. Yo solo terminar con una pequeña lectura, y es que ante las insuficiencias, no voy a enumerarlas, todos creo que somos conscientes de ellos. Un poco hace principios de año hubo el 40 aniversario del movimiento de Sin Tierra en Brasil, en donde hicieron una carta a la opinión pública, y voy a leer, si me da tiempo, pues dice así la carta: logramos una importante victoria del pueblo brasileño en las calles y en las urnas al elegir presidente a Lula. Derrotamos a los golpistas de 2016, al avance de la extrema derecha, a la tutela militar y al proyecto fascista que ha hegemonizado el Estado brasileño en los últimos años. Ganamos una batalla importante, pero sabemos que la lucha continúa. Paso a la frase que quería destacar. Como compromiso de todos los delegados que había en esa conferencia, unos 450 delegados y delegadas, el objetivo es impulsar la participación popular para orientar el rumbo del país a través de la movilización permanente y la continuidad de la lucha contra el fascismo en Brasil y en el mundo. Es decir, un compromiso que yo creo que es esencial para entender que el cambio de verdad en Brasil, que sea duradero, que no pueda ser roto por un contragolpe del ejército, sea de quien sea, exige un cambio de fondo. Por lo tanto, la superación del capitalismo, y eso solo será posible con una movilización popular permanente y una organización del poder popular que llevamos. Eso es clave, atender a esa reflexión, o esa orientación, o esa conclusión del movimiento Sin Tierra de Brasil. Y ya por último, bueno, también recordar que una de las aportaciones muy importantes que hizo Lula, su partido, la CUT, los movimientos sociales, a nivel internacional, fue la construcción, en aquella época, del movimiento antiglobalización, que conocimos con el Foro Social de Porto Alegre, que se extendió luego a otras partes del mundo, organizamos foros sociales mundiales. Aquí hicimos el Foro Social del Mediterráneo, es decir, extender a nivel del mundo que es necesario la mayor unidad posible de acción para combatir ese proyecto global neoliberal. Y que de alguna manera, creo que es la última reflexión que quería hacer, se concreta también en el caso de todo el mundo, ¿no? Especialmente viendo lo que está pasando en Palestina, que quiero expresar mi plena solidaridad ante la barbarie que está haciendo Israel y los estados que lo apoyan, que son corresponsables, que son cómplices, que frente a todo eso y lo que es el significado de lo que está pasando en Palestina, en Gaza, hay que ubicarlo dentro de esa estrategia desestabilizadora del imperialismo norteamericano. Frente a eso hay que responder con la mayor unidad antiimperialista, y en ese sentido poner también en el mismo frente de batalla otras luchas solidarias contra el bloqueo en Cuba, que sigue siendo una vergüenza, es indigno, que prácticamente todas las Naciones Unidas se han manifestado a favor contra ese bloqueo, y resulta que yo creo que eso dibuja mucho el mundo que tenemos actualmente, con la oposición, el voto en contra de Estados Unidos, de Israel y la extensión de Ucrania. Yo creo que esa votación refleja lo que está ocurriendo, en qué situación nos encontramos en estos momentos. Y nada más, gracias por la